ante la amenaza de la variante Omicron del COVID-19. Los estudiantes que debían regresar a clases presenciales desde el 6 de diciembre deberán esperar un poco más. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y además se postergó la reapertura de la frontera Ecuador-Colombia ante la situación de la pandemia. Jairo Jacome nos dará detalles desde Tulcán ya mismo. Mientras tanto, revisamos los titulares de hoy. Las clases presenciales se mantienen a nivel nacional. Solo aquellos que debían regresar desde el 6 de diciembre lo deberán hacer en febrero. La ministra de Salud anuncia que la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 se adelanta y empezará en diciembre. Se posterga la reapertura de la frontera Ecuador-Colombia para el 15 de diciembre. Pachacutic presenta un proyecto derogatorio de la Ley de Desarrollo Económico publicada ayer en el registro oficial. El ministro de Trabajo extiende el plazo para la fijación del incremento salarial que hasta el momento no tiene consensos. En corto, nuestra Miss Ecuador desde Israel, todos los detalles rumbo a la corona del Miss Universo. Y además, la política farandulera nacional que quiere ser jurado de MasterChef Ecuador. Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. Los estudiantes que están en clases presenciales seguirán asistiendo a sus instituciones educativas, a menos que la situación se agrave, mientras que aquellos que debían regresar a partir del 6 de diciembre lo harán en febrero, decisión del COE Nacional. La presencia de la variante Omicron en una veintena de países postergará el retorno a clases presenciales para miles de alumnos en el país. Este martes, luego de una reunión entre el COE Nacional, el Ministerio de Salud Pública y el municipio de Quito, el presidente del COE, Juan Zapata, anunció una reforma al plan de retorno a clases presenciales. El régimen Costa terminará el año lectivo de forma virtual y, dependiendo de la situación epidemiológica, podría regresar a la presencialidad el 3 de mayo, mientras que el régimen Sierra Amazonía unifica la fase 2 y 3, con la posibilidad de retornar a clases presenciales el 7 de febrero. La fase 1, que son algo más de 402.000 estudiantes que ya están iniciando este retorno progresivo, se mantiene, pero con monitoreo constante, y si hay que tomar decisiones, se la tomarán. Bajo el mismo objetivo de evitar un incremento de contagios, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, anunció que los eventos a desarrollarse por los 487 años de fundación de la capital deberán cumplir con un aforo del 50%, mientras que se analizará la suspensión de los eventos masivos que puedan significar un riesgo para los capitalinos. Uno de ellos que estamos pensando es el que mayor cantidad, que es piso 21, pero tenemos que justamente conversar con los organizadores, con sus productores, para establecer si eso lo podemos posponer, o hacerlo en carnaval, o hacerlo en el mes de las artes. Es más, el COE Nacional ha hecho un exhorto para evitar, justamente por la pasión del fútbol, que estas finales se traten de hacer con sus hinchadas locales. Por su lado, el viceministro de Salud, José Ruales, enfatizó que la única herramienta para protegernos de esta y otras variantes de coronavirus es lograr que el 85% de la población esté vacunada para conseguir una inmunidad de rebaño. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y desde las 0 horas de este miércoles, Ecuador impone restricciones de entrada a los viajeros procedentes de varios países africanos. Además, pedirá el certificado de vacunación y prueba PCR a los viajeros. Nos enlazamos con Joana Ramos, quien nos informa desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Joana, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Faltan pocas horas para que Ecuador exija a los viajeros nuevos requisitos para su ingreso al territorio nacional. Se va a exigir el certificado de vacunación con las dosis completas y también una prueba PCR negativa con 72 horas de vigencia. Esto es una medida para evitar o por lo menos retrasar la llegada de la nueva variante del coronavirus denominada Omicron. Veamos la siguiente nota.
Omicron, la nueva variante del coronavirus presente ya en varios países, no solo es tema de conversación para algunos, sino también es una de las razones para aquellos que habían pospuesto recibir la vacuna contra la COVID-19. En los vacunatorios se observa ya mayor movimiento. No solamente por mí, por mi familia, por la gente que está alrededor mío. Yo debo ser responsable. Incluso familias enteras van por su vacuna. Porque tenemos que cuidar nuestra salud y tenemos que ser responsables de nuestros familiares. La tercera dosis y estoy feliz porque ya me la puse. Y mientras se espera que la vacunación llegue a la mayor cantidad de personas, desde las 0 horas de este miércoles 1 de diciembre, Ecuador exige nuevos requisitos a todos aquellos que quieran ingresar al país, nacionales y extranjeros. Para los mayores de 16 años, estos dos requisitos son la prueba RT-PCR de al menos 72 horas de haberse hecho, y también el certificado de vacunación con dosis completa de al menos 14 días. Los niños y adolescentes de entre 2 y 16 años que ingresen al país deberán presentar el resultado negativo de la prueba PCR realizada hasta 72 horas antes del embarque a Ecuador. Si entre los viajeros se encuentra un caso sospechoso, se le realizará una prueba PCR en tiempo real. Si es positiva, tendrá 14 días de aislamiento. La Cancillería tiene que dar a conocer absolutamente a todos los consulados y embajadas en el mundo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene que dar a conocer a las aerolíneas, porque son ellas las que en origen exigen estos requisitos. Por lo tanto, esto entra en vigencia a partir del 1 de diciembre a las 00 horas. Si bien Ecuador no recibe vuelos directos o de tránsito procedentes de África, en el Aeropuerto Internacional de Guayaquil se tiene listo el personal y la logística para aplicar las nuevas medidas. El Ministerio de Salud maneja los procedimientos, nosotros les damos apoyo. Ellos inmediatamente que alguien está sospechoso, toman una prueba en el aeropuerto y lo aíslan y toman las precauciones que ellos tienen en sus protocolos. Aquí en el aeropuerto de Guayaquil se tiene lista ya la logística y el personal que exigirá entonces los nuevos requisitos a todos los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que ingresen a partir de la medianoche de hoy al país. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas noches. Gracias, Joana. Buenas noches. Y atención, al final de la tarde el presidente Guillermo Lasso anunció que no se abrirá la frontera Ecuador-Colombia. En su Twitter dice el presidente Lasso: hemos acordado con el presidente Iván Duque que la reapertura de la frontera colombo-ecuatoriana sea el miércoles 15 de diciembre, considerando la situación actual que atraviesa el mundo y la salud de nuestros habitantes. Estaba previsto que la frontera empiece su reapertura mañana. En todo caso, hay un plan progresivo que vamos a ver si es que se aplica en el tiempo. Vamos a Tulcán a ver qué ocurre. Jairo Jacome está ahí para darnos más detalles. Hola, Jairo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En verdad existe incertidumbre acá en la provincia de Carchi, sobre todo en el sector comercial y del transporte, debido a este último tuit realizado por el presidente de la República, que habla ahora de una reapertura de la frontera, pero desde el próximo 15 de diciembre. Lo planificado para el día de mañana, primero, queda prácticamente en cero. Veamos el siguiente informe sobre lo que serían estas fases que se hablaba inicialmente para la reapertura progresiva. Si la situación epidemiológica lo permite, el 31 de diciembre se pondrá en marcha la segunda fase. Esta contempla incorporar al puente internacional de San Miguel y los flujos peatonales en el mismo horario de 8 a 17 horas. Una tercera fase, también atada a las cifras de contagio, podría ejecutarse a partir del 15 de enero, en la cual se permitirá el transporte privado. Ahí vamos a tener una restricción vehicular, es decir, lunes, miércoles y viernes placas impares, y martes, jueves y sábado placas pares. El domingo no circula ninguno. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, Alexander Chamorro, es positivo que se haga una apertura progresiva, pues asegura que están conscientes de que se debe mantener un vínculo con el vecino país. Confiamos también en que sobre todo se piense en primer lugar en salvaguardar la salud de la gente de la frontera y del Ecuador. Apunta a que Tulcán se ha convertido en una región competitiva y debe consolidarse como un atractivo turístico y comercial. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Según el sector comercial y del transporte colombiano, anuncian para el día de mañana, a partir de las 6 horas, la toma del ducto internacional como protesta para que se realice una apertura completa. Con este informe retornamos a estudios. Buenas noches. Buenas noches, Jairo. Gracias por la información.
Y la vacunación con terceras dosis ha sido adelantada y empezará a partir de diciembre. Así lo informó la ministra de Salud, Jimena Garzón. Médicos exhortan a la población a vacunarse contra el COVID-19 como una medida efectiva para disminuir hospitalizaciones, producto de contagios con nuevas variantes. Aún en el país no se han confirmado casos de contagios por la variante Omicron. Así lo dejó en claro la ministra de Salud, Jimena Garzón, quien adelantó, sin embargo, que al momento se realiza la secuenciación de casos sospechosos. Nosotros estamos secuenciando las muestras de los casos que son sospechosos, sobre todo si es que vienen de un país que tienen en su territorio Omicron. Al momento en el país, en el Ecuador, no existe la variante y confiemos que si nos cuidamos no ingrese tampoco. Lo que sí hay en el país es un ligero repunte de contagios, pues la positividad pasó del 4 al 13% en las últimas semanas. Garzón aseguró que donde más contagios se han detectado es precisamente en los lugares donde menos se ha vacunado. El Napo, tenemos aquí por ejemplo Chimborazo. En estas últimas semanas también hemos tenido una falta de cobertura en la provincia de Bolívar. Tenemos un rebrote en Imbabura, en Urena, Santiago, en Pastaza, en Orellana, en Sucumbíos. Y frente a la amenaza de la variante Omicron hay un cambio de estrategia. Se ha decidido adelantar la vacunación con terceras dosis a partir de diciembre. Ya no habrá que esperar hasta enero. Así que las personas que ya tengan 6 meses después de su segunda dosis pueden acercarse, al cumplir los 6 meses, pueden acercarse a recibir su dosis de refuerzo, su tercera dosis. Médicos creen que el gobierno debe tomar más medidas que incentiven a la gente a vacunarse. Ya se ha decidido solicitar carnet de vacunación a quienes deseen ingresar a dependencias públicas. Una medida que a criterio del intensivista Marcelo Castillo debe ser adaptada por el sector privado de inmediato. Me parece que debería de ser algo que los comercios privados también exijan. Tu derecho a no vacunarte no es más grande que mi derecho a estar sano y a mi derecho a poder frecuentar un restaurante solo porque tú no quieras vacunarte. El también intensivista César Mariscal va más allá. ¿El gobierno qué debe hacer? Una política de vacunación obligatoria, por ejemplo. No más esto de que yo no me vacuno por X, por Y o por Z, porque no está bien. Porque esa persona no se perjudica en lo personal él de manera individual, sino que está perjudicando al resto. A la fecha en Ecuador se vacunan a diario a 120.000 personas aproximadamente. Desde el gobierno se insiste en que hay suficientes vacunas disponibles, por lo que se exhorta a la ciudadanía a completar el esquema. Todo esto mientras la variante Omicron se expande por el mundo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y ante la detección en América de los primeros casos de la variante Omicron, que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es más transmisible en Ecuador como parte de las nuevas medidas sanitarias, se pedirá certificado de vacunación completo en las entidades públicas. A partir de este miércoles 1 de diciembre, para entrar a las oficinas de entidades públicas, como el registro civil, donde se hacen trámites tan esenciales como la emisión de la cédula de identidad, o al edificio del gobierno zonal, donde quedan las dependencias de algunas subsecretarías y ministerios, y donde se emite también el pasaporte. Cada ciudadano deberá presentar su certificado con el esquema de vacunación completo contra el COVID-19. Fue una de las medidas sanitarias que anunció el presidente Guillermo Lasso ante la detección en América de los primeros casos de la variante Omicron, que según la Organización Mundial de la Salud es mucho más transmisible. Lidia, guayaquileña, quien encontramos haciendo fila para realizar una consulta en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y Virgilio, extranjero, quien tenía cita para resolver un tema de su visa, aplauden la medida. Ambos cargan siempre el carnet de vacunación en su cartera y billetera. Excelente, fuera en todos los países eso. Yo sí me vacuné, tengo mis 2 dosis y si viene la tercera mejor. En cambio sí podría tener problemas, pues no porta el carnet ni tiene las dosis completas. ¿Por qué no puede hacerlo antes? Lasso incluso exhortó a los GATS municipales a considerar ese mismo requisito para el acceso a cines, centros comerciales, discotecas, bares y estadios. El COE cantonal de Guayaquil, por su parte, hasta ahora solo ha anunciado un ajuste de aforos en los eventos masivos a realizarse en diciembre. En su anuncio, el mandatario se refirió también al aforo en el transporte público. Informó que se mantiene al 100%, pero apelando a la corresponsabilidad ciudadana. En cuanto a la vacunación, en uso de la mascarilla y el evitar las aglomeraciones, algo
que en Guayaquil resulta sumamente difícil de cumplir para los usuarios de este servicio que continúa parcialmente paralizado. En rechazo al aumento del costo del diésel y al no incremento del valor del pasaje, solo el 50% de las unidades están circulando. De ahí que en horas pico los buses van así. Se colapsa el sistema de transporte público. Aquí en Guayaquil usted sabe que la población es muy grande y la mayoría anda en buses. Sí, para un taxi ahorita no hay dinero. Por lo que dicen que tendrán que andar con miedo. Luisa María Heredia, 24 horas. Más noticias. Pachacuti presentó en la tarde de este martes el proyecto de ley derogatorio a la ley tributaria que fue publicada ayer en el registro oficial. Dicen que esta no será la única medida que tomarán para buscar evitar que esta ley se aplique. En 3 días, el bloque de Pachacutic elaboró el proyecto que busca derogar la Ley de Desarrollo Económico que fue publicada en el registro oficial, tal y como fue enviada por el Ejecutivo. La tarde de este martes, los legisladores de esa bancada presentaron el documento, asegurando que responde a un pedido ciudadano. Durante el fin de semana, todo el pueblo ecuatoriano ha manifestado voces de desagrado y de rechazo a esta ley. Hoy, desde la bancada de Pachacutic, presentamos un proyecto de ley de derogatoria. Dijeron además que este es el momento para que los legisladores de UNES rectifiquen el supuesto error que cometieron el pasado viernes al abstenerse en la votación para el archivo de la ley. O corregimos o siguen pisoteando la dignidad de los ecuatorianos. Lo vamos a ver en el momento oportuno. No obstante, el constitucionalista Rafael Ollarte explica que este camino es largo y que no detendría la aplicación de la ley a partir del 1 de enero de 2022. Tendríamos que seguir todo el trámite ordinario, es decir, realizar los 2 debates, que el proyecto de ley derogatorio del decreto ley sea aprobado por la Asamblea con mayoría absoluta, esto es 70 votos, pero una vez aprobado ese proyecto de ley derogatorio del decreto ley, va a la sanción u objeción presidencial. Y como se trataría solo de un proyecto de ley derogatorio y no modificatorio del decreto ley, las posibilidades del presidente de la República de un veto parcial, por decirlo menos, serían bastante cortas. Otra de las medidas que analiza Pachacutic, la izquierda democrática e incluso la propia UNES es demandar la inconstitucionalidad de la ley, vía que incluso puede ser más larga que la primera opción. La Corte actual demora muchos años en despachar una demanda de inconstitucionalidad. Pero como saben que los tiempos de la Corte son extensos, ya adelantan qué acciones tomarán. Pedimos la suspensión de los efectos de esa ley para el pueblo ecuatoriano, hasta que la Corte defina si es constitucional o es inconstitucional. En todo caso, el ex candidato a la presidencia, Yacu Pérez, ya se les adelantó presentando una demanda en la Corte Constitucional. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y desde mañana se incrementa el impuesto a los consumos especiales del alcohol usado en las bebidas y se elimina el impuesto al valor agregado en pañales y geles. Estos son parte de los cambios vigentes con la reforma tributaria, al igual que el incremento del impuesto a la renta. ¿Gana más de $2.000 y quiere saber cuánto deberá pagar de impuesto a la renta? El gobierno publicó una calculadora que ayuda a conocerlo de acuerdo a sus ingresos. Calculemos. Escribimos $2.000 de ingresos. Según el cálculo, pagará $15.76 más de impuesto al mes, es decir, $189 más al año. Pero este cálculo no es justo, pues antes de la reforma, con todas las deducciones, una persona que gana $2.000 pagaba de impuesto a la renta solo $38 al año. Con la nueva ley, pagaría $373, es decir, $335 más al año, y no 189 como dice la calculadora. Si bien la calculadora define en detalle cuánto deberá pagar por mes, es imprecisa al establecer el incremento. Una persona que gana $2.500 pasará de pagar $268 de impuesto a la renta a $1.018. El incremento es de $750 al año. Mientras que quien gane $3.000 tendrá un incremento de $897 de impuesto a la renta. Esto se da porque ahora podrá deducir menos en gastos. Solo hasta el 10% de sus gastos como para descontar directamente del impuesto. Pero a la final, con todos estos cambios, sí, siempre hay un tope de descuento. ¿Qué son las 7
7 canastas básicas familiares, que son los $5,000. También se quitó el soporte que tenían las personas con enfermedades catastróficas, que podían deducir hasta $22,400 de gastos en salud. Si el canje es, usted ya no va a comprar estas medicinas, se las va a proveer el sistema médico público, entonces no sería necesaria esa parte. Sí, hay que pagar la deuda, el déficit y pagar sueldos y todo, pero ¿qué parte usted va a destinar también para mejorar la vida de las personas que menos tienen, no? Por otro lado, desde mañana los pañales, gel antibacterial y mascarillas ya no pagarán IVA y se incrementa el ICE al alcohol puro para elaborar bebidas, que pasará de $7.18 a $10 el litro. Los industriales han tenido un día para implementar los cambios, pues como dice la norma en el caso del IVA y del ICE, los cobros inician el primer día de cada mes, es decir, mañana. Dayana Monroy, 24 horas. El ministro de Trabajo reformó el acuerdo ministerial vigente y extendió el plazo para la fijación del incremento salarial con el propósito de que empleadores y trabajadores intenten lograr un acuerdo. Esta era la última reunión del Consejo Nacional de Salarios y Trabajo, de las 3 que contempla el reglamento para fijar el incremento salarial que regirá a partir de enero del próximo año. Pero los empleadores y trabajadores llegaron con propuestas muy distantes. Los trabajadores venimos con la misma alternativa que hemos presentado, es decir, que el incremento al menos sea de $25. Y para conseguir ese incremento plantean un mecanismo creativo que, aunque la ley establece uno solo al año, plantean hacerlo en 2 momentos. Es decir, $12.50 del 1 de enero al 30 de mayo del 2022 y de ahí un segundo incremento de $12.50 más, partiendo, repito, de la propuesta presidencial. Pero esta aspiración de los trabajadores se contrapone con la propuesta del incremento salarial que trae el sector de los empleadores. Lo que la ley y la técnica determinen. ¿Cuál es la ley? La ley, el artículo 118 y la fórmula del acuerdo ministerial 185. Y en monto eso significa alrededor de $2.60 de incremento a los $400 mensuales en que actualmente se ubica el salario básico unificado. Este es un tema que debe ser tratado técnica y legalmente. Frente a la brecha existente y con el propósito de acortar la distancia entre las propuestas de empleadores y trabajadores para que lleguen a un consenso, el ministro de Trabajo reformó el acuerdo ministerial vigente que determina el 30 de noviembre como fecha tope. Que por esta única vez la fijación del salario básico unificado para el año 2022 deberá realizarse máximo hasta el 22 de diciembre. Serán 3 semanas más para acercar posiciones y conseguir un consenso entre los 2 sectores. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Seguimos, amigos. El removido alcalde de Quito, Jorge Yunda, pretende que se separe a uno de los 3 jueces del caso que lo involucra en la compra irregular de pruebas para detección de COVID-19. La audiencia de recusación al juez Fabián Favara está convocada para este miércoles en la Corte Provincial de Pichincha. La defensa del exalcalde pretendería regresar el proceso a foja cero. El nuevo incidente creado por el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, procesado por peculado, ha provocado la suspensión de 1 mes y medio en el desarrollo de la audiencia de juicio. A través de una recusación al juez Fabián Favara, no solo se busca dejarlo fuera del caso, sino dilatar el proceso. Las preguntas del juez a los testigos, parece, incomodaron al exalcalde. Los juzgadores tienen toda la capacidad legal de realizar preguntas aclaratorias. Al exalcalde no le gusta que el doctor Favara haga preguntas aclaratorias. Pero Yunda y sus abogados no habían cuestionado las preguntas supuestamente interesadas del juez desde inicios de la audiencia de juicio. Por ello llama la atención que cuando la audiencia avanzaba en más del 70%, recusaron al juez y se suspendió. Que el 6 de octubre no ha sido imparcial, que el 7 de octubre no ha sido imparcial, que el 18 de octubre no ha sido imparcial, que el 20 de octubre no ha sido imparcial. Ha esperado que pasen 3 semanas de audiencia y recién el 21 de octubre presenta la demanda de recusación. El riesgo mayor, advierte el abogado del juez Favara, sería que en caso de que Yunda logre sacar de su camino a uno de los 3 jueces, el caso podría volver a cero, pues un nuevo juez deberá retomar la audiencia. La intención del procesado se concretaría. Si el doctor Favara es sustituido
Evidentemente, el nuevo juez no puede entrar al vuelo, como se dice, a la audiencia, sino que tiene que repetirse absolutamente toda la audiencia. Tengo elementos para considerar que esto es una medida dilatoria o que está buscando incidentar el desarrollo normal del proceso. La audiencia de recusación al juez Fabián Favara, prevista para este miércoles desde las 10:30 de la mañana, estará a cargo de los jueces Wilson Lema y Patlova Guerra, de la Corte Provincial de Pichincha, los mismos integrantes del tribunal. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El bloque correísta salvó al asambleísta Egner Valencia, Egner Recalde, de la destitución por presunto cobro de diezmos. Sus excoidearios de Izquierda Democrática señalaron que esa votación responde a intereses políticos, pues el legislador hoy vota con la bancada que evitó su destitución. Además, recalcaron que la decisión no está pegada a la ética, mientras que Recalde aseguró que no existieron las pruebas necesarias para que los legisladores lo destituyan.